El coche que había arruinado la reputación de 3 talleres cayó en manos de un mecánico anciano. Don Esteban Morales limpiaba por tercera vez el mismo banco de trabajo en su taller, un gesto mecánico que repetía desde hacía 20 años, desde que los clientes habían dejado de llegar. El local, ubicado en una esquina discreta de la colonia Analco, parecía un museo del olvido. Herramientas oxidadas colgaban de las paredes, calendarios de décadas pasadas se superponían unos sobre otros, y una capa de polvo cubría todo excepto ese banco que don Esteban insistía en mantener impecable. El rugido de un motor enfermo rompió el silencio de la calle. Esteban levantó la vista y vio un Volkswagen sedán azul cielo del año 1982 que avanzaba a trompicones, expulsando una columna de humo negro por el escape. El coche se detuvo frente al taller con un último quejido metálico que hizo que varios vecinos asomaran la cabeza por las ventanas. Del automóvil descendió un hombre de unos 40 años, con el cabello engominado hacia atrás y una camisa de manga corta que revelaba brazos bronceados. Su expresión era una mezcla de desesperación y desconfianza. «¿Usted es mecánico?», preguntó el hombre, mirando el letrero desgastado que apenas se leía. «Taller Morales, desde 1979. «Lo era», respondió Esteban, secándose las manos en un trapo que alguna vez fue blanco. «¿Qué necesita?». El hombre se llamaba Ricardo Sánchez y era vendedor de seguros. Durante los siguientes 15 minutos, relató una historia que sonaba a pesadilla recurrente. 3 talleres distintos habían intentado reparar ese Volkswagen en los últimos 4 meses. El primero, Taller González en Tlaquepaque, había reemplazado el carburador completo y cobrado 12,000 pesos, pero el problema empeoró. El segundo, Automotriz del Valle, había culpado al sistema de encendido, cambiado las bujías, los cables y la bobina, cobrando otros 8,000 pesos sin resultados. El tercero, Mecánica Especializada Ramírez, había desarmado medio motor, reemplazado empaques y retenes, cobrado 15,000 pesos y devuelto el coche en peores condiciones. Todos me dijeron lo mismo al final, continuó Ricardo, la frustración evidente en su voz, que el coche está embrujado, que lo mejor es venderlo para chatarra, que no vale la pena seguir invirtiendo. Pero este coche fue de mi padre, lo manejó durante 30 años sin un solo problema. Murió hace 6 meses y yo prometí, su voz se quebró levemente, prometí cuidarlo. Esteban observó el Volkswagen con ojos entrecerrados. Conocía ese modelo mejor que las líneas de su propia mano. Había trabajado en la planta de Puebla durante 5 años antes de abrir su taller. Rodeó el vehículo lentamente, escuchando, observando, casi olfateando el aire alrededor del motor. «¿Qué hacen todos esos talleres cuando no pueden resolver algo?», preguntó Esteban, más para sí mismo que para Ricardo. «Disculpe». «Reemplazan piezas, cambian lo que está a la vista, lo que pueden facturar, pero nunca escuchan lo que el coche está tratando de decir». Ricardo frunció el ceño, sin comprender del todo. Esteban se agachó junto al vehículo y colocó la palma de su mano arrugada sobre el cofre, como un médico palpando el pecho de un paciente. «Los 3 talleres que mencionó tienen algo en común», dijo Esteban. «Son negocios grandes, con muchos empleados, muchas cuentas que pagar. Necesitan facturar rápido, rotar clientes, no tienen tiempo para diagnosticar de verdad. ¿Y usted sí?». La pregunta de Ricardo sonó escéptica, y no podía culparlo. El taller lucía abandonado, y Esteban mismo parecía un fantasma del pasado, con su overol descolorido y sus manos manchadas de grasa permanente. «Ya no tengo prisa», respondió Esteban con una sonrisa triste. «Tengo todo el tiempo del mundo. Y conozco estos Volkswagen como si los hubiera parido. Déjeme el coche 3 días. No le cobraré nada si no lo resuelvo». Ricardo dudó. Había gastado 35,000 pesos en reparaciones fallidas. Su esposa Verónica
Le había suplicado que vendiera el coche, que dejara ir ese símbolo de un pasado que ya no existía. Pero algo en la mirada serena de aquel anciano olvidado le dio una chispa de esperanza. O quizás era simple desesperación. 3 días, acordó Ricardo. Pero si no puede arreglarlo, prométame que me lo dirá con honestidad. No quiero más falsas esperanzas. Esteban asintió. Cuando Ricardo se marchó en un taxi, el anciano mecánico permaneció de pie frente al Volkswagen durante varios minutos. La tarde comenzaba a caer sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Las campanas de la iglesia cercana marcaron las 6. Esteban abrió el cofre del vehículo y el olor a aceite quemado y gasolina sin combustionar lo golpeó de inmediato. Pero no era eso lo que buscaba. Conectó una lámpara portátil y comenzó a inspeccionar cada rincón del motor, no con la prisa de un negocio moderno, sino con la paciencia de un artesano que conoce su oficio. 2 horas después, cuando la oscuridad había envuelto completamente el taller, Esteban encontró algo que hizo que sus ojos se iluminaran. En la base del distribuidor, casi invisible para quien no supiera exactamente dónde mirar, había una pequeña fisura, no en la tapa, no en el rotor, sino en la carcasa misma del distribuidor. Una pieza que ninguno de los 3 talleres anteriores había considerado revisar porque se suponía indestructible. Esa grieta microscópica permitía que la humedad entrara al sistema, causando cortocircuitos intermitentes que volvían loco el funcionamiento del motor. Los síntomas cambiaban dependiendo del clima, la temperatura, incluso la hora del día. Era el tipo de falla que requería no solo conocimiento técnico, sino intuición, experiencia y, sobre todo, tiempo. Esteban sonrió por primera vez en meses. Quizás no estaba tan olvidado después de todo. El primer rayo de sol atravesó las ventanas sucias del taller Morales a las 6:30 de la mañana. Esteban ya llevaba 2 horas despierto, sentado en una silla plegable de metal, observando el Volkswagen azul como si fuera un rival en una partida de ajedrez. Había dormido apenas 4 horas, pero sus ojos brillaban con una lucidez que no experimentaba desde hacía años. La noche anterior había confirmado sus sospechas sobre el distribuidor, pero sabía que ese no era el único problema. Los 3 talleres anteriores habían dejado un rastro de reparaciones mal hechas que ahora complicaban el panorama. Encendió el motor y el Volkswagen tosió, escupió humo negro y finalmente rugió con ese sonido irregular que hacía vibrar toda la carrocería. Esteban cerró los ojos y escuchó. Para él, un motor no era simplemente una máquina, era una sinfonía donde cada componente tocaba su propia nota. Y en esa sinfonía había varios instrumentos desafinados. A las 9 de la mañana, la voz de una mujer interrumpió su concentración. ¿Don Esteban? Era Lupita Hernández, la dueña de la fonda de la esquina, una mujer robusta de 50 y tantos años que siempre llevaba un delantal con estampado de flores. En sus manos sostenía un plato cubierto con papel aluminio. «Le traje unos chilaquiles», dijo Lupita. «Vi luz en el taller anoche hasta muy tarde. ¿Está trabajando en algo importante?» Esteban aceptó el plato con gratitud. Lupita era una de las pocas personas en el barrio que todavía lo trataba con respeto, que no lo veía como una reliquia del pasado. «Un Volkswagen problemático», respondió. 3 talleres ya se rindieron con él. Lupita se acercó al coche y lo observó con curiosidad. «Mi difunto esposo tenía uno igualito, del mismo año. Lo vendimos cuando él enfermó porque necesitábamos el dinero para los tratamientos. A veces todavía sueño que lo veo estacionado afuera de la casa». Había una melancolía en su voz que Esteban comprendía perfectamente. Ambos habían perdido cosas importantes con el paso del tiempo. Ella a su esposo, él a su reputación y su propósito. «¿Cree que pueda arreglarlo?», preguntó Lupita. «Tengo que hacerlo», respondió Esteban con determinación. «Ya no solo por el cliente, necesito demostrarme que todavía puedo».
Cuando Lupita se marchó, Esteban devoró los chilaquiles fríos mientras elaboraba un plan de acción. Necesitaba conseguir un distribuidor nuevo, pero no cualquiera. Los distribuidores modernos de repuesto no tenían la misma calidad que los originales de los años 80. Tendría que buscar en los deshuesaderos, encontrar una pieza de época en buen estado. A las 11 cerró el taller y caminó 6 cuadras hasta que el Refugio del Bocho, un deshuesadero especializado en Volkswagen que había sobrevivido milagrosamente a la modernización. El dueño, un hombre llamado Teodoro, que debía tener la misma edad que Esteban, lo recibió con sorpresa. «¿Morales? Hacía años que no te veía. Pensé que habías cerrado el taller». «Estoy por hacerlo», admitió Esteban. «Pero necesito un distribuidor original para un sedán del 82. ¿Tienes algo?» Teodoro lo guió entre montañas de piezas oxidadas, carrocerías desventradas y motores destripados. El lugar olía a aceite viejo y metal calentado por el sol. Finalmente, encontraron 3 distribuidores en una caja de cartón húmedo. «Puedes llevarte los 3 por 200 pesos», ofreció Teodoro, «pero no garantizo que funcionen». Esteban inspeccionó cada pieza con cuidado. 2 estaban agrietadas, pero la tercera lucía prometedora. La limpió con un trapo y examinó cada milímetro bajo la luz mortecina del deshuesadero. «Me llevo este», decidió, «y te pagaré 300 si me dejas usar tu banco de pruebas para verificar que funciona». Pasó la siguiente hora probando el distribuidor, ajustando el avance del encendido y asegurándose de que la resistencia eléctrica fuera la correcta. Cuando finalmente quedó satisfecho, regresó al taller con la pieza bajo el brazo, sintiéndose como un cirujano que acababa de encontrar el órgano perfecto para un trasplante. La tarde transcurrió en un trance de trabajo meticuloso. Esteban retiró el distribuidor defectuoso y comenzó a instalar el reemplazo, pero pronto descubrió el siguiente problema: el taller González. El primero que había intentado reparar el coche había forzado algunas conexiones eléctricas al instalar el carburador nuevo. Los cables estaban pellizcados, algunos empalmes se habían hecho con cinta aislante barata que ya se desmoronaba, y el orden de las conexiones no correspondía al esquema original. «Incompetentes», murmuró Esteban mientras desconectaba todo el sistema eléctrico del motor. Tendría que rehacerlo desde cero. A las 7 de la noche, las manos le temblaban de fatiga, pero había logrado recablear todo el sistema de encendido. Instaló el nuevo distribuidor, ajustó el punto de ignición con precisión milimétrica y conectó cada cable siguiendo el diagrama que llevaba grabado en la memoria. Giró la llave de contacto. El motor arrancó al segundo intento y el sonido era diferente. No perfecto todavía, pero notablemente mejor. El ritmo irregular había disminuido, el humo negro se había reducido a una ligera neblina gris. Esteban sintió una oleada de satisfacción, pero sabía que aún no había terminado. El motor funcionaba, sí, pero había algo más. Un golpeteo sutil en la parte baja, casi imperceptible, que indicaba otro problema heredado de las reparaciones anteriores. Se arrastró debajo del coche con una lámpara frontal y examinó el cárter. Allí estaba. El taller Ramírez, al reemplazar los empaques, había apretado los tornillos del cárter de forma desigual, deformando ligeramente la superficie. Esto causaba una pequeña fuga de aceite que, a su vez, hacía que la presión del sistema de lubricación fluctuara. Sería necesario desmontar el cárter, lijar la superficie para nivelarla nuevamente y reinstalarlo con un empaque nuevo, aplicando el torque exacto en cada tornillo. Un trabajo de precisión que requeriría otras 6 horas como mínimo. Esteban salió de debajo del coche y se sentó en el suelo del taller, la espalda apoyada contra la pared fría. Sus rodillas protestaban, su espalda ardía y sus manos artríticas palpitaban con cada latido de su corazón. Tenía 72 años. Ya no era el joven mecánico que podía trabajar 18 horas seguidas sin inmutarse.
Pero mientras miraba el Volkswagen azul bajo la luz amarillenta de la lámpara del taller, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: un propósito. Este coche se había convertido en más que un simple trabajo. Era su oportunidad de demostrar que el conocimiento verdadero, la experiencia acumulada durante décadas, todavía valía algo en un mundo obsesionado con la velocidad y la eficiencia. Mañana continuaría. El Volkswagen le había dado una razón para levantarse de la cama, y Esteban no pensaba desperdiciarla. El segundo día amaneció con una lluvia ligera que transformó las calles de Guadalajara en espejos oscuros. Esteban había llegado al taller a las 5 de la mañana, incapaz de dormir más de 3 horas. El Volkswagen azul lo esperaba como un paciente en una mesa de operaciones, y él sentía la responsabilidad de un médico ante un caso complejo. La tarea del día era clara pero demandante: corregir el desastre que el taller Ramírez había dejado en el cárter. Esteban elevó el coche con un gato hidráulico que había comprado en 1985 y que aún funcionaba perfectamente, a diferencia de muchas herramientas modernas que duraban apenas unos años. Se deslizó debajo del vehículo con una charola metálica para recoger el aceite y comenzó a aflojar los tornillos del cárter uno por uno. El aceite que drenó era más oscuro de lo que debería, con partículas metálicas que brillaban bajo la luz de su lámpara frontal. Evidencia de que el motor había estado funcionando con lubricación deficiente, desgastando componentes internos. Esteban sintió una punzada de frustración hacia los mecánicos anteriores. No por incompetencia técnica, todos sabían hacer su trabajo básico, sino por la falta de atención al detalle, por la prisa, por el desinterés en verdaderamente entender lo que estaban reparando. Retiró el cárter y lo colocó sobre su banco de trabajo. La superficie de sellado estaba claramente deformada, con protuberancias en los puntos donde los tornillos habían sido apretados excesivamente. Comenzó el proceso meticuloso de lijar la superficie, comprobando constantemente con una regla metálica que la planitud fuera perfecta. Este trabajo no podía apresurarse. Un solo punto alto o bajo causaría fugas. A media mañana, mientras trabajaba, escuchó pasos en la entrada del taller. Levantó la vista y vio a Ricardo Sánchez acompañado de una mujer alta, de cabello castaño oscuro, recogido en una cola de caballo. Vestía jeans y una blusa blanca, y su expresión era de escepticismo apenas disimulado. «Don Esteban», saludó Ricardo. «Le presento a mi esposa, Verónica. Pasábamos cerca y ella quiso... Bueno, quería ver el progreso». Esteban se limpió las manos y asintió cortésmente. Verónica observó el taller con una mirada que evaluaba cada grieta en las paredes, cada herramienta oxidada, cada calendario antiguo. Su lenguaje corporal era claro. No confiaba en que este anciano pudiera lograr lo que 3 talleres modernos no habían conseguido. «¿Cómo va el coche?», preguntó Ricardo, tratando de sonar casual pero con ansiedad evidente en su voz. «Avanza», respondió Esteban. «Encontré el problema principal. El distribuidor tenía una fisura microscópica. Lo reemplacé ayer, pero también descubrí que los talleres anteriores dejaron otros problemas. Estoy corrigiendo el cárter ahora». Verónica cruzó los brazos. «¿Y cuánto va a cobrar por todo esto? Porque ya gastamos 35,000 pesos en un coche que vale, como mucho, 40,000. Esteban notó la tensión entre la pareja. Este Volkswagen era claramente un punto de conflicto en su matrimonio. «Les dije que no les cobraría si no podía arreglarlo», recordó Esteban. «Y si lo arreglo, solo les cobraré el costo de las piezas que tuve que comprar. El distribuidor me costó 300 pesos, el nuevo empaque del cárter 150, los tornillos especiales que necesito, otros 200, digamos que 1,000 pesos en total, por redondear». Verónica parpadeó, sorprendida. «¿1,000 pesos? Los otros talleres cobraban miles solo por diagnóstico».
Yo no tengo empleados que pagar, ni renta porque soy dueño del local, ni equipo costoso que mantener, explicó Esteban con sencillez. Y tampoco necesito mucho dinero. Vivo con mi pensión del Seguro Social. Esto lo hago porque... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, porque necesitaba recordar para qué servía. Ricardo miró a su esposa. Algo en las palabras de Esteban había tocado una fibra sensible en él, pero Verónica permanecía escéptica. ¿Y está seguro de que puede arreglarlo?, preguntó ella. Porque Ricardo está obsesionado con este coche. Fue de su padre, lo entiendo, pero tenemos 2 niñas en la escuela, gastos, planes. No podemos seguir tirando dinero en algo que quizás ya cumplió su tiempo. Esteban limpió un poco de grasa del banco de trabajo antes de responder. Señora, puedo entender su frustración, pero permítame explicarle algo sobre este Volkswagen. No es solo un coche viejo. Estos vehículos fueron diseñados para durar décadas, para repararse con herramientas básicas, para sobrevivir en caminos difíciles. El problema no es el coche. El problema es que vivimos en una época donde es más rentable para los talleres reemplazar que reparar, cobrar por diagnósticos rápidos que investigar de verdad. Este coche no está acabado, simplemente cayó en las manos equivocadas. Verónica no respondió, pero Esteban vio que su expresión se suavizaba ligeramente. Ricardo colocó una mano en el hombro de su esposa. «Un día más», dijo Ricardo. «Don Esteban, le doy un día más. Si mañana el coche funciona, lo mantendremos. Si no, Verónica tiene razón. Es hora de dejarlo ir». Cuando la pareja se marchó, Esteban regresó a su trabajo con renovada determinación. Pasó las siguientes 5 horas lijando, midiendo y verificando la superficie del cárter hasta que estuvo absolutamente seguro de su planitud. Luego instaló el empaque nuevo, aplicando un sellador especial en los puntos críticos y comenzó a atornillar el cárter de vuelta al motor. Este era el momento crucial. Cada tornillo debía apretarse con el torque exacto, siguiendo un patrón específico en forma de estrella para distribuir uniformemente la presión. Demasiado apretado y deformaría la superficie nuevamente. Demasiado flojo y causaría fugas. Esteban usó una llave dinamométrica antigua pero perfectamente calibrada, trabajando con la precisión de un relojero. Cuando terminó, eran las 8 de la noche. Llenó el motor con aceite nuevo, un sintético de alta calidad que él mismo pagó, porque sabía que el motor lo necesitaba después del desgaste sufrido. Luego giró la llave de contacto. El Volkswagen arrancó al primer intento. El sonido era completamente diferente, suave, uniforme, sin golpeteos ni vibraciones irregulares. Esteban aumentó las revoluciones gradualmente y el motor respondió con docilidad, ronroneando como debía hacerlo un sedán bien mantenido. Se deslizó debajo del coche con su lámpara y examinó el cárter. Ni una sola gota de aceite. El sello era perfecto, pero Esteban sabía que la verdadera prueba vendría mañana. Un motor podía sonar bien en el taller y fallar en la carretera. Necesitaba probar el coche en condiciones reales. Aceleración, frenado, manejo en tráfico, subidas, curvas. Solo entonces podría estar seguro de que había resuelto todos los problemas. Se quedó sentado en el asiento del conductor por varios minutos, con el motor encendido, escuchando cada matiz del sonido. La lluvia había cesado y las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes dispersas. Por primera vez en años, Esteban Morales se sentía completo. No importaba si nadie más conocía su nombre, si su taller estaba olvidado, si el mundo había seguido adelante sin él. En este momento, con este Volkswagen azul ronroneando bajo el capó, él era exactamente quien necesitaba ser, un mecánico de verdad. El tercer día, Esteban despertó antes del amanecer con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Hoy sería la prueba definitiva. El Volkswagen había respondido bien en el taller,
pero la carretera revelaría cualquier problema oculto que pudiera quedar. Se vistió rápidamente, tomó un café negro recalentado de la noche anterior y caminó hacia el taller mientras las calles de Guadalajara comenzaban a despertar. El sedán azul lo esperaba bajo la luz tenue del amanecer. Esteban lo observó durante un momento largo, como un artista contemplando su obra antes de presentarla al mundo. Luego subió al vehículo, ajustó el espejo retrovisor y giró la llave. El motor arrancó instantáneamente, con ese sonido limpio y saludable que solo un motor bien afinado puede producir. Salió del taller y condujo hacia la avenida Lázaro Cárdenas. A esa hora temprana, el tráfico era moderado, lo que le permitía concentrarse en cada reacción del vehículo. Aceleraba suavemente, sentía la respuesta del motor, cambiaba de velocidad, prestaba atención a cualquier vibración o sonido anormal. Nada. El Volkswagen se comportaba exactamente como debía. Tomó la carretera hacia Zapopan, buscando calles con pendientes para probar el torque del motor en subida. El sedán ascendió sin problemas, manteniendo velocidad constante incluso en las cuestas más pronunciadas. Esteban sonrió. 50 años de experiencia le permitían sentir cosas que los mecánicos jóvenes, dependientes de computadoras y escáneres, nunca podrían percibir. Detuvo el coche en un mirador que daba vista al Valle de Guadalajara. La ciudad se extendía ante él. Una mezcla de arquitectura colonial y edificios modernos, de historia y progreso. Bajó del vehículo y abrió el cofre para inspeccionar el motor después de 30 kilómetros de manejo. Todo lucía perfecto, sin fugas, sin sobrecalentamiento, sin olores extraños. Estaba cerrando el cofre cuando un camión de carga se detuvo junto a él. Del vehículo descendió un hombre corpulento de unos 50 años, con una gorra de los Chivas y una playera manchada de grasa. ¿Problemas, amigo?, preguntó el camionero. Todo lo contrario, respondió Esteban con orgullo. Este bocho acaba de resucitar. El camionero se acercó y observó el sedán con aprecio. Está precioso. Del 82, ¿verdad? Mi suegro tenía uno igualito. ¿Dónde lo mandó a arreglar? Esteban señaló hacia la ciudad. Lo arreglé yo mismo. Tengo un taller pequeño en Analco. ¿En serio? El camionero sacó su teléfono celular. Mire, tengo una combi del 95 que nadie ha podido componer bien. 3 talleres ya le han metido mano y sigue dándome lata. ¿Me podría dar su número? Esteban parpadeó, sorprendido. Hacía años que nadie le pedía su número de teléfono para un trabajo. Claro, anótelo. El camionero guardó el contacto y le estrechó la mano con fuerza. Me llamo Rubén, le hablo la semana que entra. Si pudo con ese sedán, seguro puede con mi combi. Cuando Rubén se marchó, Esteban permaneció de pie junto al Volkswagen, sintiendo algo extraño y olvidado. Esperanza. Quizás su taller no estaba tan muerto como pensaba. Quizás todavía había lugar en el mundo para mecánicos que sabían escuchar lo que los coches tenían que decir. Regresó al taller alrededor de las 10 de la mañana. Para su sorpresa, Ricardo y Verónica ya estaban allí, esperando en la banqueta. Ricardo caminaba de un lado a otro nerviosamente, mientras Verónica revisaba su teléfono celular. «Don Esteban», Ricardo se acercó rápidamente. «¿Ya está? ¿Funciona?» «Suban», respondió Esteban, sonriendo. «Vamos a dar una vuelta». Los 3 se acomodaron en el sedán, Esteban al volante, Ricardo en el asiento del copiloto y Verónica atrás. Esteban arrancó el motor y comenzó a conducir por las calles del barrio. Ricardo permanecía tenso, atento a cualquier señal de problema, pero gradualmente su expresión cambió de ansiedad a asombro. «Escucha», le dijo a Verónica. «Escucha cómo suena». El motor ronroneaba con suavidad, sin ninguna de las irregularidades que había plagado al vehículo durante meses. Esteban aceleró en una recta, luego frenó, tomó una curva cerrada, subió una pendiente. El Volkswagen respondía perfectamente a cada comando. Verónica, que había comenzado el paseo con escepticismo,
Ahora miraba por la ventana con una expresión pensativa. Cuando Esteban detuvo el coche frente al taller 20 minutos después, hubo un momento de silencio. «Es como volver a tener el coche de papá», dijo Ricardo, su voz cargada de emoción. «Exactamente como lo recuerdo antes de que empezaran los problemas». Esteban bajó del vehículo y abrió el cofre para mostrarles el trabajo realizado. Señaló cada componente mientras explicaba en términos sencillos lo que había encontrado y cómo lo había corregido. «El distribuidor con la fisura», indicó. «El sistema eléctrico mal cableado por el primer taller. El cárter deformado por apretar mal los tornillos. Cada problema por separado era menor, pero juntos hacían que el motor se comportara de manera errática, impredecible. Los otros talleres trataron los síntomas, pero no la causa». Ricardo asintió, absorbiendo cada palabra. Verónica se acercó y tocó el motor con curiosidad, como si estuviera viendo por primera vez el verdadero valor de lo que su esposo había estado tratando de preservar. «¿Cuánto le debemos?», preguntó Ricardo. «1.200 pesos», respondió Esteban. «El aceite sintético que usé fue un poco más caro de lo que pensaba, pero el motor lo necesitaba». Ricardo sacó su cartera y extrajo varios billetes. Contó 3.000 pesos y se los entregó a Esteban. «Es lo justo», dijo firmemente. «Usted logró en 3 días lo que 3 talleres no pudieron en 4 meses. Y más importante, le devolvió la vida a algo que significaba mucho para mí». Esteban aceptó el dinero con gratitud, pero sabía que había recibido algo mucho más valioso que pesos: la confirmación de que su conocimiento todavía importaba, de que la experiencia y la dedicación no habían sido reemplazadas completamente por la eficiencia y la velocidad. Antes de irse, Verónica se volvió hacia Esteban. «Discúlpeme por dudar de usted», dijo sinceramente. «A veces es difícil confiar cuando ya te han decepcionado muchas veces». «No tiene que disculparse», respondió Esteban. «La desconfianza es sabia cuando ha sido ganada. Me alegra haber podido cambiar su perspectiva». Mientras veía alejarse el Volkswagen azul, conducido suavemente por Ricardo con Verónica sonriendo en el asiento del copiloto, Esteban sintió una satisfacción profunda. No había salvado solo un coche, había salvado un recuerdo, una conexión entre un padre y un hijo, un símbolo de persistencia contra el desaliento. Esa tarde, Lupita apareció con un plato de enchiladas. «Vi que el bocho se fue andando», comentó. «¿Lo logró?». «Lo logré», confirmó Esteban. Lupita sonrió ampliamente. «Siempre supe que usted seguía siendo el mejor mecánico del barrio. Solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo». Esa noche, mientras limpiaba sus herramientas y barría el taller, Esteban se sintió más joven que en años. Su teléfono, un aparato viejo de botones, vibró en su bolsillo. Era un mensaje de texto de un número desconocido. «Soy Rubén del Mirador. ¿Mi combi puede pasar el lunes? Usted diga la hora». Esteban sonrió y respondió: «Lunes a las 8 a.m». El taller Morales estaba volviendo a la vida. 3 semanas habían pasado desde que el Volkswagen azul se había marchado reparado del taller Morales, y la vida de Esteban había cambiado de maneras que nunca imaginó. La combi de Rubén resultó ser otro caso de reparaciones mal hechas por talleres apresurados. Esteban resolvió el problema: un sistema de combustible obstruido por usar gasolina de baja calidad, y Rubén, agradecido, corrió la voz entre los transportistas de la zona. Ahora, un jueves por la tarde, Esteban tenía 3 vehículos esperando reparación: una camioneta pick-up Nissan con problemas de transmisión, un Jetta del 2005 que sobrecalentaba y otro Volkswagen Sedán, del año 1978, que su dueña había heredado de su abuela. El taller ya no estaba vacío y silencioso. Había voces, movimiento, vida. Esteban trabajaba en el Jetta cuando escuchó pasos familiares. Levantó la vista y vio a Ricardo caminando hacia él, pero esta vez no venía solo. Junto a él había un joven de unos 17 años, delgado,
con el cabello corto y ojos que mostraban curiosidad y algo de timidez. «Don Esteban», saludó Ricardo. «Le presento a Damián, mi sobrino. Acaba de terminar la preparatoria y, bueno, está interesado en aprender mecánica automotriz». El muchacho extendió la mano con respeto. Esteban se limpió las suyas en su overol antes de estrecharla. «Mucho gusto, joven. Mi tío me contó lo que hizo con su coche», dijo Damián. «Y yo, siempre me han gustado los coches. Pero cuando fui a preguntar a talleres grandes, me dijeron que primero tenía que estudiar una carrera técnica, pagar cursos caros, y que sin experiencia nadie me contrataría. Es como un círculo sin salida». Ricardo colocó una mano en el hombro de su sobrino. «Pensé que quizás usted podría enseñarle lo básico. Damián es buen muchacho, responsable. Necesita una oportunidad como la que usted me dio al Volkswagen de mi padre». Esteban observó al joven durante un momento largo. Vio en sus ojos algo que reconocía, el mismo hambre por aprender que él había sentido 50 años atrás, cuando era un adolescente que se colaba en talleres para observar a los mecánicos trabajar. «¿Qué sabes hacer?», preguntó Esteban. Damián se encogió de hombros. «Casi nada. Sé cambiar una llanta, revisar el nivel de aceite, pero quiero aprender de verdad. No solo esas cosas básicas. Quiero entender cómo funciona un motor, por qué los coches hacen ciertos ruidos, cómo diagnosticar problemas». Esteban asintió lentamente. «¿Tienes paciencia? Porque la mecánica moderna se trata de velocidad, de reemplazar piezas rápido. Pero la mecánica de verdad requiere paciencia, observación, escuchar lo que el vehículo te está diciendo». «Tengo paciencia», aseguró Damián. «Está bien», decidió Esteban. «Puedes venir todos los días después de las 2 de la tarde. No puedo pagarte, pero te enseñaré todo lo que sé, y cuando aprendas lo suficiente, los clientes te empezarán a pagar por tu trabajo». El rostro de Damián se iluminó con una sonrisa que le recordó a Esteban su propia juventud. «Gracias, don Esteban. No se va a arrepentir». Ricardo estrechó la mano de Esteban con gratitud antes de marcharse. Cuando quedaron solos, Esteban llevó a Damián hacia el Jetta y le explicó el problema del sobrecalentamiento, mientras el muchacho escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes. Los días siguientes establecieron una rutina. Damián llegaba puntualmente a las 2. Se ponía un overol prestado que le quedaba grande y seguía a Esteban como una sombra, absorbiendo cada explicación, cada demostración. Esteban descubrió que disfrutaba enseñar, que transmitir su conocimiento le daba un sentido de propósito que había olvidado existía. «La gente cree que los mecánicos solo arreglamos coches», le dijo Esteban una tarde mientras le enseñaba a Damián a calibrar válvulas. «Pero en realidad resolvemos problemas. Cada coche que entra aquí es un misterio que hay que descifrar. Y para resolverlo necesitas conocimiento técnico, sí, pero también intuición, experiencia y respeto por la máquina». Una semana después de que Damián comenzara a trabajar en el taller, el Volkswagen azul de Ricardo regresó. Esteban sintió un momento de pánico. ¿Habría fallado algo de su reparación? Pero Ricardo bajó del coche, sonriendo ampliamente. «Tranquilo, don Esteban, el coche funciona perfectamente. Vine porque quería que conociera a alguien». Del asiento del copiloto descendió un hombre de unos 35 años, vestido con camisa de vestir y pantalones de mezclilla. Llevaba una cámara profesional colgada al cuello. «Soy Javier Montes, periodista del Diario de Jalisco», se presentó. «Ricardo me contó su historia y me pareció fascinante. ¿Tendría tiempo para una entrevista?» Esteban parpadeó, confundido. «¿Una entrevista? ¿Sobre qué?» «Sobre usted», respondió Javier. «Sobre cómo un mecánico experimentado logró resolver lo que 3 talleres modernos no pudieron. Sobre el valor del conocimiento tradicional en un mundo obsesionado con la tecnología. Me gustaría hacer un reportaje». Esteban miró a Ricardo, quien asintió con entusiasmo.
Don Esteban, usted merece reconocimiento. Merece que la gente sepa que todavía existen mecánicos honestos, que se preocupan de verdad por resolver problemas en lugar de solo cobrar por reparaciones innecesarias. La entrevista duró 2 horas. Javier hizo preguntas sobre la trayectoria de Esteban, sobre los cambios en la industria automotriz, sobre el caso del Volkswagen. Tomó fotografías del taller, de las herramientas antiguas pero funcionales, de Esteban trabajando junto a Damián en el Jetta. Cuando terminó, prometió que el artículo se publicaría la siguiente semana. ¿Cree que alguien lo lea?, preguntó Esteban escépticamente. En esta época, con tanto taller que cobra de más y hace trabajos de mala calidad, la gente está desesperada por encontrar mecánicos confiables, aseguró Javier. Su historia va a resonar con muchas personas. El artículo se publicó un domingo en la sección local. Lupita fue la primera en llegar al taller esa mañana con 3 copias del periódico en las manos y lágrimas en los ojos. Don Esteban salió en el periódico, con foto y todo. El titular decía: el mecánico olvidado, que devolvió la vida al Volkswagen imposible. El artículo narraba la historia del sedán azul, los 3 talleres que habían fallado y cómo Esteban había resuelto el caso con paciencia y experiencia. Incluía entrevistas con Ricardo, que hablaba emocionado sobre recuperar el coche de su padre, y con Rubén, el camionero, que elogiaba la honestidad de Esteban. Pero lo más impactante era la fotografía principal: Esteban y Damián trabajando juntos bajo el cofre del Jetta, el anciano señalando algo mientras el joven observaba con atención. El pie de foto decía: Esteban Morales, 72 años, transmite su conocimiento a la nueva generación. El lunes por la mañana, el teléfono de Esteban comenzó a sonar, y no paró en todo el día. Personas de toda la ciudad llamaban preguntando si tenía espacio para revisar sus vehículos, si podía resolver problemas que otros talleres no habían solucionado, cuánto cobraba por diagnósticos. Para el miércoles, Esteban tenía una lista de espera de 2 semanas. Damián llegó al taller esa tarde y se sorprendió al ver 5 vehículos estacionados en la calle, esperando turno. Don Esteban, esto es increíble, dijo el muchacho, genuinamente emocionado. Usted se hizo famoso. Esteban negó con la cabeza, sonriendo con modestia. No es fama, Damián. Es simplemente que la gente recuerda que la calidad importa más que la velocidad, y que la honestidad todavía tiene valor. Esa noche, después de que Damián se marchara, Esteban se quedó solo en el taller. Miró a su alrededor, las paredes llenas de herramientas, los calendarios viejos que ahora compartían espacio con nuevos recordatorios de citas, el banco de trabajo que seguía limpiando compulsivamente, pero que ahora tenía propósito real. 3 meses atrás, este lugar había sido un monumento al olvido, un recordatorio de mejores tiempos que no volverían. Ahora era un taller vivo, funcional, necesario. Y todo había comenzado con un solo Volkswagen azul que había llegado a sus puertas después de que 3 talleres lo declararan imposible. Esteban pensó en su esposa fallecida, en los años de soledad, en las veces que había considerado cerrar el taller definitivamente. Si lo hubiera hecho, nunca habría conocido a Ricardo, nunca habría tenido la oportunidad de demostrar que todavía valía algo, nunca habría encontrado a Damián, un joven con hambre por aprender lo que Esteban más valoraba. Al día siguiente, viernes, llegó una sorpresa más. Un camión de mensajería se detuvo frente al taller y de él descendió un hombre con un paquete grande. ¿Esteban Morales?, preguntó el mensajero. Soy yo. Firma aquí, por favor. Esteban firmó, confundido, y aceptó el paquete. Dentro había un juego completo de herramientas profesionales, llaves dinamométricas digitales, juegos de dados de última generación, lámparas LED de alta intensidad, un multímetro digital avanzado. La nota adjunta decía: Don Esteban, mi coche volvió a la vida gracias a usted.
Estas herramientas son mi forma de agradecerle por enseñarme que lo valioso no siempre es lo nuevo o lo rápido, sino lo bien hecho. Ricardo Sánchez. Esteban tocó las herramientas nuevas con reverencia, pero luego miró sus viejas llaves, sus destornilladores desgastados, su lámpara portátil con el cable remendado. Estas herramientas antiguas habían servido bien durante 50 años. Las nuevas serían útiles, sin duda, pero no reemplazarían lo esencial: el conocimiento, la paciencia, el oído entrenado para escuchar lo que una máquina tenía que decir. Cuando Damián llegó esa tarde, Esteban le mostró las herramientas nuevas. «Estas son tuyas», dijo Esteban. Damián abrió los ojos con sorpresa. «¿Mías? Pero don Esteban, son muy caras. Por eso te las doy. Yo estoy bien con mis viejas herramientas. Pero tú estás comenzando y necesitas equipo bueno para construir tu propio camino. Aprende a usarlas bien, y cuando seas un mecánico experimentado, cuando tengas tu propio aprendiz, pásale lo que yo te estoy enseñando». Damián abrazó a Esteban con fuerza, incapaz de articular palabras. El viejo mecánico correspondió el abrazo, sintiendo que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba al mismo tiempo. Esa noche, mientras cerraba el taller, Esteban miró el letrero desgastado: Taller Morales, desde 1979. Ya no lucía como un recordatorio de tiempos pasados, sino como un testimonio de resiliencia, de persistencia, de que lo verdaderamente valioso nunca pierde su valor, solo necesita la oportunidad correcta para demostrarlo. El Volkswagen azul había sido esa oportunidad, y Esteban Morales, el mecánico anciano olvidado, había demostrado que el conocimiento verdadero, ganado con décadas de experiencia y dedicación, jamás envejece. Las luces del taller se apagaron, pero algo nuevo había comenzado. Un legado se estaba transmitiendo, una tradición continuaría, y el eco de motores bien afinados resonaría por muchos años más en aquella esquina de Guadalajara, donde la calidad todavía importaba más que la velocidad.